Bueno, en el presente video queremos dar a conocer una de las librerías utilizadas en PHP para generar documentos en PDF. La librería que vamos a mostrar es la librería FPDF. Como pueden ver acá en la pantalla, la forma de ingresar es fpdf.org. Esta librería es una librería que ya tiene sus años. Si vemos acá, digamos, en la página principal, pues encontramos todo un menú al lado izquierdo donde podemos ir a las descargas. En las descargas podemos ver las versiones desde su primera versión en 2001 hasta la versión 2015. Existe un tutorial que a la hora de descargar la versión también se descarga todo el tutorial, que con ese tutorial es muy buen inicio para poder empezar a generar documentos. Se encuentra también el manual. Un manual no está completo, pero está la gran mayoría de métodos utilizados en la clase para generar documentos PDF. Bueno, y algunos scripts que ha colocado la comunidad con algunos ejemplos ya de documentos que generan, enlace a foros y otra serie de enlaces importantes para generar documentos PDF. Entonces, para iniciar, se recomienda que descargar la última versión, la versión del 20 de diciembre de 2015, .zip, y colocarlo en la carpeta de los proyectos. Entonces, en el proyecto que estamos realizando, en el proyecto del banco, la vamos a colocar en recursos. Aquí les voy a mostrar el proyecto. Acá en recursos he colocado la librería que se llama FP, le coloqué el nombre FPDF y ahí descarga, digamos, documentos, descarga el tutorial que se encuentra ahí mismo y se descarga la librería que es un documento, una clase que se llama fpdf.php y otra serie de elementos importantes utilizados como unas fuentes que se pueden utilizar. Entonces, la recomendación, colocarla en esa carpeta para más adelante, cuando vayamos a generar, la vamos a referenciar siempre a este sitio. Pero nos vamos a regresar acá al sitio, a la parte de los tutoriales. En los tutoriales vamos a ver el primer ejemplo, el ejemplo básico. Entonces, en este ejemplo, la primera línea lo que hace es el llamado a incorporar la clase fpdf.php. Después lo que se hace es crear un objeto PDF de esta nueva clase. Después se llama al método adicionar una página. La siguiente línea es configurar la fuente, donde está diciendo que va a utilizar letra Arial, B que es negrilla y 16 el tamaño. Después él crea una celda. Una celda es digamos una fila de tamaño de 40 de ancho por 10 de alto y que adentro va a tener la palabra, la frase hola mundo y el método output que es el que lo genera. Nosotros aquí vamos a encontrar el demo. Si le damos clic acá podemos ver qué es lo que él genera. Entonces él construyó esta celda. Aquí no nos vamos a dar cuenta, pero él creó una celda de un tamaño, como lo decía acá, de ancho de 40, o sea que él utilizó 40, digamos que pudo haber sido hasta la mitad o menos de la mitad, y 10 de alto para poder escribir esa frase. ¿Listo? Aquí también en el manual pues explica cada uno de los métodos, pero también aquí podemos ver, por ejemplo, el método addPaste. ¿Qué significa el addPaste? Y cuando usted van a agregar una página, que si le agregan el parámetro P, que es normal, o L si es horizontal, ¿no? Y los tamaños del papel y ese tipo de cosas, ¿no? Después en el tutorial 2 tratan de explicar el uso del encabezado y el pie de página. Entonces aquí ya
en esta clase crean internamente acá una clase que hereda de FPDF y crean adentro estos dos métodos, uno llamado header y el otro footer. Esos métodos ya existen en la clase FPDF, son heredados, pero los que están en la clase no tienen nada y por lo tanto aquí lo que se hacen es colocarle algo. Entonces acá igual está creando un objeto de esta clase nueva, de la clase PDF. Le está diciendo que va a numerar las páginas, va a agregar una página, el tipo de fuente, times, no va a ser normal, no dice si es negrilla, pero el tamaño 12. Y hace un for 40 veces donde va a escribir imprimiendo la línea número 1, la 2, la 3, la 4, la 5, así sucesivamente hasta llegar a la 40, ¿no? Y ese es más o menos lo que vamos a poder ver. Mire que en ninguna parte estamos llamando los métodos header y footer, esos se llaman automáticamente, ¿no? Entonces en esa salida digamos que eso es más o menos lo que hizo. Entonces vamos a mirar qué hizo él en el encabezado. Si nosotros miramos el encabezado, entonces el encabezado llama a un método que se llama imagen. Ese método imagen lo que hace es que permite que nosotros le pasemos como parámetro la ruta de una imagen para que él coloque esa imagen y se le coloca el ancho y alto medidas de la imagen, ¿no? Después dice que la letra de cierto tipo, negrilla 15, crea una celda vacía de 80, no tiene nada, y después crea una celda de 30 donde le coloca la palabra triple. Entonces, ¿qué pasa en esto? Que cuando él la genera, él genera una celda antes de esta celda, antes del title, al lado izquierdo hay una celda que no colocó nada de 80 y después en esta de 30 le colocó la palabra title y le colocó bordes. Uno de los parámetros del título de este título quiere decir que tiene borde, ¿no? Y la C que es centrado. Bueno, hay que estudiar un poco. En el manual viene el método cell. Sería bueno que lo revisáramos qué significa cada cosa de estos parámetros para cuando lo vayan a utilizar. Bueno, y así sucesivamente él empieza a hacer unos tutoriales, pero quiero ir al tutorial 5, que es el que nos compete para el siguiente videotutorial que se les va a mostrar sobre el generar un PDF, generarlo en una tabla, donde vamos a hacer, por ejemplo, mostrar el listado de los clientes del banco, mostrarlos en una tabla. Entonces acá este ejemplo lo que hace es que él crea tres tablas. Tiene una tabla básica, tiene otro tipo de tabla un poco más completa, como le llama él acá, y una tabla que tiene colores y ese tipo de cosas. Para ello utiliza un archivo. Aquí está leyendo los datos de un archivo y los va ubicando, los divide en este arreglo por este punto y coma que se encuentra en el archivo. Este ejemplo en el manual, cuando descarguen, también está ahí el archivo para que lo revisen, ¿no? Bueno, y entonces ya cuando en la parte de abajo, cuando él crea el objeto PDF, él primero crea un arreglo donde va a mandar los encabezados, la primera fila de la tabla es país, capital, superficie y población, y en otro arreglo está mandando los datos. En datos, los datos los carga de ese archivo que llama países.txt. Entonces esos datos van a ir colocados acá. ¿Qué hace? Él configura la letra de tamaño 14 y dice agregue una página y llame este método y le pasa esos dos parámetros. Agregue otra página y llame este método y pásele el encabezado y los datos. Agregue otra página, llame el método fancitable, le pasa el encabezado y los datos, y por último muestre los resultados. Vamos a ver los resultados y después nos devolvemos. Los datos son iguales, entonces hace una tabla, los encabezados eran 4 más los datos que los trae de un archivo. Lo mismo
acá. En esta tiene bordes por todo lado, en esta tiene en el encabezado, los internos no tiene bordes, y en esta tiene color en el encabezado, no tiene bordes en las filas, solo columnas, y tiene colores intercalados. ¿Listo? Entonces nos vamos a detener más que todo en esta tabla, el método que hace esta tabla. Entonces nos regresamos. El método que hace esta tabla es este. Entonces aquí le llega el encabezado y le llegan los datos. Entonces le llega un método setFillColor, es que va a tener color de relleno. Entonces aquí utiliza parámetros de tipo RGB, máximo 55, color del texto, que dibuje las líneas, el color de la línea, que el ancho, el grosor de la línea, la fuente va a ser en negrilla, y aquí crea un arreglo que lo llama W, donde le va a colocar unos anchos como a la celda, ¿no? Porque lo utiliza acá el primer parámetro de la celda es el ancho y el segundo es el alto de la celda. Entonces él está utilizando ese W para el ancho, 40, 35, así. Entonces mire que él lo primero que hace es hacer el encabezado. Entonces recorre el encabezado, entonces hace una celda de 40 y coloca la primera parte del encabezado. Centrado y true significa que sí tiene color de fondo. Y el color de fondo nos lo están dando acá, que es rojo. RGB, el primero es R, está 255, está todo el rojo. Rojo puro. Y así hace todo el encabezado. Este es como LN, es como un salto de línea. Después dice que restaura los colores, entonces el fill color ahora es un color de acuerdo a estos parámetros. El test color es 0, o sea negrilla, negro. El set fondo no la vuelve a dejar con los datos por defecto. Después el fill lo colocan fal. El fill es un parámetro que utilizan simplemente acá para saber si va a colocar color de fondo o va a colocar no color de fondo. Entonces este fill en un momento es falso y en un momento es true. ¿Para qué? Para poder ver esta parte que tiene color de fondo y el siguiente sí tiene, el siguiente no y el siguiente sí. Entonces lo que se juega es que este fill a veces es verdadero o a veces es falso. Y en este for ya lo que está es haciendo los datos de la tabla, colocando estos datos. Ya hemos colocado los encabezados, ahora va a colocar los datos. Entonces igual hace la celda, el ancho de la celda, el alto. Mire que este alto es diferente acá, aquí tenía 7, aquí tiene 6. Row 0, pues ya viene de los datos, esto lo toma desde acá. LR a la izquierda y a la derecha, o sea que tiene, esto significa que tiene borde a la izquierda y a la derecha, por eso tiene borde acá a la izquierda y borde acá a la derecha, no tiene arriba ni abajo. Alineado a la izquierda, y fill en ese momento es falso, o sea que el primero que coloca no tiene color, y así sucesivamente lo va haciendo. Entonces cuando él haga las 4 celdas, o sea cuando haga esta 2, 3 y llega a la de 8075, entonces ahí sí debe saltar línea. Entonces cuando haga todas estas 4 salta línea, y fill lo niega para que si estaba verdadero pase falso y si estaba en falso pase a verdadero. Por último, esta línea es la línea que nos hace el cierre, la línea final de la tabla, o sea esta que está debajo del último, esa línea que queda acá en la parte inferior. Y ese es más o menos como podemos utilizar digamos para hacer la tabla. Entonces en un siguiente video vamos a tratar de implementarlo en el proyecto que estamos desarrollando en el banco. Bueno.